Saludos, querida familia, Dios les bendiga, Dios les guarde. Espero en el Señor que este nuevo año 2024 sea de bendición para su vida y que sea un año lleno de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Vamos a continuar con nuestros videos, vamos a seguir aprendiendo acerca de los principios de interpretación y por supuesto quedamos justamente en este tema, el patrón recurrente. Dijimos que de esta manera nosotros vamos a comprobar los diferentes patrones recurrentes que vamos a poder apreciar y ver en la palabra de Dios. En este aspecto nosotros vamos a analizar cuando Dios levanta un profeta, cuando da una profecía de tiempo, cuando da el mensaje de juicio, y vamos a ver qué ocurre en estos aspectos. Así que son 7 pasos que se siguen normalmente y que es el patrón recurrente que nosotros evaluaremos y analizaremos a lo largo de las escrituras. Número 1, primer paso, Dios levanta un profeta. Segundo paso, da una profecía de tiempo. Tercer paso, da un mensaje de juicio. Cuarto paso, al tiempo de su cumplimiento, Dios levanta a otro profeta. Número 5, quinto paso, el segundo profeta predica lo mismo que predicó el primer profeta. Paso número 6, advierte que el tiempo se ha cumplido y que vendrá el juicio. Y paso número 7, con el segundo profeta se hace visible un remanente. De esta manera, y esta imagen de esta presentación que yo la pasé al grupo de WhatsApp, es importante que nosotros analicemos que esto ocurre mucho en la Biblia. No hay un caso, no hay 2 casos, hay muchos casos que nosotros vamos a ver, vamos a denotar, y de esta manera podemos nosotros estar seguros, por supuesto, de que la hermana Elena G. de White es una profeta del Señor y fue la profeta que el Señor levantó para el tiempo del fin. Así que vamos a comprobar esto y vamos a verlo con los otros ejemplos donde Dios levanta profetas, donde da una profecía de tiempo y donde también da un mensaje de juicio. Mira, por ejemplo, la primera parte aquí que nosotros vemos, el primer ejemplo, lo tenemos en el diluvio. Vamos a analizar esto en el diluvio. Número 1, Dios levanta un profeta. Y a veces pensamos que en la parte del diluvio, este profeta es Noé, pero resulta que no. El primer profeta que Dios levantó justamente para este mensaje, un mensaje de juicio, un mensaje de tiempo, fue Enoc. Esto lo enseña el libro o la carta de Judas, capítulo 1, nada más tiene un capítulo, y los versículos 14 y 15, donde se muestra que Judas profetizó acerca del diluvio. Así que, número 2, dio una profecía de tiempo. Enoc da una profecía de tiempo. Lo vemos justamente acá. Matusalén, a sus 187 años de vida, según Génesis 5:25, nace Lamec. Lamec, a sus 182 años, en Génesis 5:28, nace Noé. Y por supuesto, cuando Noé, a sus 600 años, inicia el diluvio, como enseña Génesis 7:6. Vemos un total de tiempo de 969 años. Enoc da un mensaje de juicio. Y por supuesto, el paso número 4 enseña que Enoc da un mensaje de juicio. Ahora el paso número 5, el segundo predica lo mismo que predicó el primero. Así que Noé no estaba predicando o enseñando algo nuevo. Era algo que ya Enoc había profetizado, que ya Enoc había dicho. Y ahora él estaba retomando ese mensaje que había dado Enoc. Número 6, paso 6, advierte que el tiempo se ha cumplido y que vendrá el juicio. Recuerda que, por supuesto, Noé duró predicando 120 años sobre el diluvio. Y vemos el paso número 7, por supuesto, que con el segundo profeta se hace visible un remanente. El remanente fue la familia
de Noé con su familia. Así que vamos a ver otro ejemplo bíblico. Tenemos el caso de la esclavitud de Israel en Egipto. Paso número 1, punto número 1, Dios levantó un profeta. ¿Cuál fue el profeta que Dios levantó? Abraham. Lo vemos en Génesis 20 y los versículos 7 y 8. Según el paso 2, Dios a este le da una profecía de tiempo. Eso lo comprobamos en el capítulo 15 y el versículo 13, en el mismo libro de Génesis. En el paso número 3, esta profecía vino acompañado de un mensaje de juicio. O sea que no solamente es la profecía de tiempo, recuerda que no es solamente el profeta, sino también que viene con un mensaje de juicio. Génesis 15, 14. Número 4. Al tiempo de su cumplimiento, Dios levanta a otro profeta. Así que el profeta que levantó Dios en Deuteronomio 34:10 se nos hace ver que por supuesto que es Moisés. Moisés fue el profeta que Dios levantó para seguir con la profecía, el mensaje de tiempo que le dio a Abraham. Número 5, el segundo predica lo mismo que predicó el primero. Número 6, advierte que el tiempo se ha cumplido y que vendrán juicios, refiriéndose por supuesto a las 10 plagas que cayeron en Egipto. Y número 7, con el segundo profeta se hace visible un remanente, el cual fue el que salió de Egipto. Así que vemos justamente que la esclavitud de Israel y Babilonia es otro ejemplo. Vemos cómo en la Biblia encontramos varios ejemplos acerca de este patrón recurrente del profeta, del mensaje de juicio, del tiempo que se da de que Dios levanta a otro profeta que enseña o predica lo que predicó o enseñó el primer profeta, al cual Dios le da el mensaje. La esclavitud de Israel en Babilonia, nosotros vemos el paso número 1, ya lo sabemos, Dios levanta un profeta. El profeta que levantó Dios fue Jeremías, el profeta Jeremías. Eso lo comprobamos en Jeremías 1:5. En el paso número 2, vemos que Dios le da una profecía de tiempo, Jeremías 25:11. En el paso número 3, sabemos que esta profecía de tiempo va acompañada de un mensaje de juicio, Jeremías 25, el versículo 12. Al tiempo de su cumplimiento, enseña el cuarto paso, que Dios tiene que levantar a otro profeta. Y ese otro profeta lo encontramos en Daniel capítulo 9 y el verso 2. Ese profeta fue el profeta Daniel, que Dios levantó para que hablara, enseñara sobre lo mismo que explicaba el profeta Jeremías, justamente que el tiempo se estaba acercando o que el tiempo ya había llegado. El paso número 5, el segundo predica lo mismo que predicó el primero, como lo dijimos anteriormente. Y el paso número 6 advierte que el tiempo de cautiverio se ha cumplido y que vendrá el juicio sobre Babilonia. Y el paso número 7, con el segundo profeta se hace visible un remanente. Por supuesto, eso nosotros lo conocemos con el decreto de Ciro el persa, donde Zorobabel, un príncipe de Judá, presidió a 42.360 exiliados que salieron, por supuesto, de estas zonas para ir nuevamente a Judá. El nacimiento de Jesús es otro ejemplo bíblico y otro patrón recurrente sobre este tema. Número 1, Dios levanta un profeta. El profeta que levantó el Señor sobre el nacimiento de Jesús para este acontecimiento fue el profeta Daniel. Número 2, este da una profecía de tiempo. Daniel 9, versículos 24 y 25. El número 3, esta profecía de tiempo va acompañada de un mensaje distintivo porque es un mensaje de juicio. Daniel 9, versículo 26. Por supuesto, el paso 4 nos enseña que al cumplirse el tiempo, cuando estaba a punto de cumplirse, Dios tendría que levantar otro profeta. Este profeta fue Juan el Bautista. Lucas 7, 24 y 28. Juan el Bautista, por supuesto, se encarga de predicar lo mismo que predicó el primero.
Lucas capítulo 3, versículo del 1 al 17. Y número 6, advierte que el tiempo de la venida del Mesías se ha cumplido y que vendrá el juicio sobre las naciones. Esto es lo que hacía Juan el Bautista. Y el paso número 7, vemos que con el segundo profeta se hace visible un remanente. Sabemos que con el nacimiento de Jesús, su ministerio, aparecen lo que son los apóstoles, que es el remanente. Y seguimos, por supuesto, con el juicio previo al advenimiento. Por eso es que el profeta Daniel es un profeta muy importante en la palabra de Dios. Mira, por ejemplo, aquí lo vamos a volver a nombrar. Número 1, Dios levantó un profeta. Ese profeta fue Daniel. Número 2, a este le dio una profecía de tiempo. Daniel 8:14, la profecía de las 2300 tardes y mañanas. Sabemos que esta profecía de tiempo vino con un mensaje de juicio. ¿Por qué? Porque el santuario será purificado. Un mensaje de juicio distintivo. El paso número 4. Al tiempo de su cumplimiento, Dios levanta a otro profeta. Justamente cuando está a punto de cumplirse o cuando se cumpliera el tiempo, Dios tendría que levantar a otro profeta. Y este profeta fue la hermana Elena G. de White. ¿Por qué fue la hermana White? Vamos a seguir analizando a ver si según el patrón recurrente se cumple en la vida de esta profeta. Número 5. Elena predicó lo mismo que predicó el primero. ¿Será que la hermana White habló acerca del juicio de Dios, del tiempo y de la preparación que tenía que tener los seres humanos, o que tienen que tener los seres humanos en este tiempo particular, donde el juicio de Dios se está llevando a cabo, donde, como expresa el conflicto de los siglos, estamos viviendo en el gran día de la expiación? Por supuesto que sí. El paso número 6 dice: advierte que el tiempo de la purificación del santuario se ha cumplido y que ha iniciado el juicio previo al advenimiento. Así que nosotros vemos en los escritos de la hermana White que se denota temas del juicio y del estilo de vida que tiene que tener el pueblo de Dios que ha llegado a estos acontecimientos finales, el tiempo del fin. Y número 7, vemos que con el segundo profeta se hace visible lo que nosotros conocemos como el remanente, el movimiento adventista del séptimo día, que es el remanente del movimiento que se levantó, el movimiento milerita, en su momento, que predicaron acerca del regreso de Jesús a la tierra. Así que, familia, si nosotros analizamos todo este panorama y vemos lo que se nos presenta en la Biblia y sobre el patrón recurrente, estamos claros, seguros y tranquilos, porque reconocemos que la hermana White es una profeta que sigue el patrón recurrente que se nos presenta en la Biblia. Así que esto no solamente es en el ejemplo de ella, sino en muchos otros eventos y en otros profetas, como podemos ver nosotros. Enoc, vemos Noé, vemos a Abraham, vemos a Moisés, vemos a Jeremías, vemos a Elías, vemos a Daniel, vemos profetas donde se cumplió justamente este patrón recurrente. Así que la hermana White escribió: como he participado en todo paso de avance hasta nuestra condición presente, al repasar la historia pasada puedo decir: alabado sea Dios. Al ver lo que el Señor ha hecho, me lleno de admiración y de confianza en Cristo como director. No tenemos nada que temer del futuro, a menos que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y lo que nos ha enseñado en nuestra historia pasada. No tenemos nada que temer del futuro, familia. ¿Por qué? Porque el futuro está en las manos de Dios, porque Dios está al control del futuro, de tu vida, de mi vida. Dios está al control. Así que si nosotros tenemos miedo, es porque se nos ha olvidado de qué manera Dios nos ha conducido en el pasado y lo seguirá haciendo. Por supuesto, para finalizar este estudio de los principios de interpretación, me gustaría hablarte un poco
de las estructuras. Las estructuras son temas muy importantes para poder reconocer lo que son principios de interpretación, porque las estructuras, a la hora de estudiar un libro, es importante analizar qué estructura se está siguiendo, qué patrón, para ver si es factible o no es factible. Por ejemplo, si habláramos del libro de Apocalipsis, que junto a Daniel son los libros tal vez más estudiados, más analizados, más interpretados de la historia del cristianismo, de la Biblia. Vemos que son los libros más estudiados. Vemos que a la hora de estudiar Apocalipsis se aplican diferentes estructuras para estudiar este libro o esta carta. Así que vemos, por ejemplo, la estructura de la recapitulación. Básicamente que el autor quiere mostrar que fue el apóstol Juan, el profeta de Patmos, el discípulo amado, quiere mostrar justamente lo que son temas, y en cada sección el tema se repite, pero mostrando avances, cosas que en el avance anterior o la escena anterior no se mostraba, pero que poco a poco va ampliando el panorama. Y de esta manera, en cada capítulo o en cada sección se enseñan cosas que no se enseñaban, no se entendían de manera correcta o se profundizaban, mejor dicho, en la sección anterior. Es lo que nosotros conocemos como una recapitulación. Por ejemplo, Apocalipsis capítulo 7 me habla justamente de lo que es 144,000 y me habla de una gran multitud. Y también Apocalipsis 14 me habla de los mismos temas. Así que yo voy analizando en estos dos qué se enseña en uno y qué se enseña en otro, qué es nuevo en uno y qué es nuevo en otro. Es lo que nosotros conocemos como recapitulación. Si vemos otro punto, es el del santuario. Otro tipo de estructura es el santuario. Muchos estudian el libro de Apocalipsis sobre el tema del santuario. El santuario es su base. Y por supuesto, de esta manera, estudian el libro como si estuviera en el atrio, en el lugar santo, en el lugar santísimo, por supuesto en el día de la expiación y lo que se hacía. Así que han encontrado la manera de estudiar Apocalipsis a través del santuario y de los ritos que se hacían justamente en este lugar. También hay otras personas que se han encargado de estudiar el libro de Apocalipsis en una estructura en base a las fiestas que nosotros vemos que Dios da. Por ejemplo, la Pascua, por ejemplo, también la fiesta del día de la expiación, la fiesta de las cabañas. Dios da diferentes fiestas, como también la del Pentecostés. Así que se piensa que en las diferentes fiestas se puede encontrar en el libro de Apocalipsis y se pueden observar en el libro de Apocalipsis, y de esta manera se puede entender el libro de una manera contundente, práctica y sencilla. También otra manera de entender el libro es a través de un quiasmo. Básicamente el quiasmo te enseña a ti lo que el autor quiere decir. Es un tipo de estructura que te muestra, por supuesto, lo que el autor quiere resaltar y lo que es necesario, lo que es importante. Así que si me preguntas hoy cuál es la estructura correcta para analizar, para estudiar el libro de Apocalipsis, si me preguntas si es la recapitulación, el quiasmo, las fiestas o el santuario, yo te puedo responder lo mismo que escribe Ranko Stefanovic en su libro muy bueno, La revelación de Jesucristo. Es un libro que habla sobre la carta de Apocalipsis. Es un libro de Apocalipsis, el libro de Apocalipsis. Y por supuesto, este libro te enseña muchas cosas maravillosas acerca del libro de Apocalipsis. Te enseña también las diferentes estructuras y por supuesto este mensajito
que yo extraje del libro de este párrafo que quiero que leas. Sin duda, algunos elementos de verdad existen en muchas de estas diversas propuestas. Estas propuestas se refieren a las estructuras que yo te dije anteriormente. La misma proliferación de todas estas teorías y la falta de consenso acerca de la estructura del Apocalipsis debería prevenir al lector para no aceptar ningún enfoque como definitivo. ¡Qué maravilloso! Se supone que por tantas interpretaciones de las estructuras, por tantos estudios que se le han hecho al libro de Apocalipsis, y ojo aquí, estamos hablando de la iglesia adventista, hermanos, teólogos, estudiosos que han hecho este estudio con el método histórico-gramatical, el método de la iglesia adventista del séptimo día para estudiar las profecías. Ninguna estructura, ya sea recapitulación, ya sea un quiasmo, ya sea a través de las fiestas o del santuario, nosotros podemos decir de esta manera es que se estudia Apocalipsis. No, porque fíjate, no hay un consenso acerca sobre la estructura de Apocalipsis, ya que existen varios elementos que aparecen, diversas propuestas, cosas que podemos decir, tiene lógica, sí puede ser, tal vez sí, pero en vista de que hay algo, son muchas propuestas, hay muchas estructuras, no hay consenso, nosotros tenemos que entender que no podemos aceptar ningún enfoque como definitivo. Es lo que dice Rango Stefanovic. Ya eso queda de una decisión personal, pero es bueno que nosotros como estudiosos de la palabra de Dios, como líderes de la iglesia, entendiéramos que hay diferentes enfoques, hay varias estructuras, y a la hora de que un hermano o una hermana esté predicando acerca de alguna estructura en particular o esté enseñando Apocalipsis, yo pueda reconocer, él está utilizando la estructura de recapitulación, está utilizando a través de la fiesta, está enseñando Apocalipsis a través de la fiesta, está enseñando Apocalipsis a través del santuario. Yo ya sé cuál es el enfoque que está dando. Ese es el enfoque definitivo, es el que es. No pudiese yo decir eso. ¿Por qué? Porque hay muchas estructuras y no hay un consenso. La iglesia no tiene un consenso referente a cuál es la estructura definitiva, pero yo reconozco que hay varias estructuras. Puedo escoger, sí, de manera libre, voluntaria, cuál me parece a mí en lo personal que es, pero ya yo estoy claro como líder y como estudioso que hay varias estructuras, entiendo que hay varias interpretaciones y por supuesto ya sé principios básicos, familia, principios básicos de interpretación a la hora de predicar de estos temas, de enseñar de estos temas, o también a la hora de escuchar a algún hermano o hermana de iglesia que esté predicando sobre esto. Dios te bendiga, Dios te guarde. Nos vemos en el siguiente video, el siguiente tema para estudiar.